Muy bien, vamos a iniciar un nuevo periodo de enseñanza. Vamos a ver a partir de hoy un tema que se llama el tabernáculo de Moisés. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza del tabernáculo de David? Ok, bastantes. Vamos a ver el tabernáculo de Moisés y en realidad este tema, este estudio es muy profundo, es muy rico, hablando de los símbolos, de la revelación que hay en este estudio, y vamos a ver algunas de las razones por las cuales debemos estudiar el tabernáculo de Moisés. Yo le invito a que usted esté bien atento, que esté apuntando. No va a haber un material en esta ocasión didáctico para usted. Usted va a tener que estar apuntando los versículos, y yo también le pido un favor, le encarezco algo, que para la próxima semana, el próximo martes, usted haya estudiado, no leído nada más, estudiado los capítulos 24 al 27 de Éxodo. Amén. Del capítulo 24 al capítulo 27 de Éxodo, usted lo debe de haber estudiado, no nada más leído. ¿Qué es estudiar? Es leerlo con detenimiento y tratar de buscar también la enseñanza que hay en cada lugar y ver los versículos ligados o entrelazados a esa lectura. En su propia Biblia aparecen pequeños versiculitos allí que te dicen dónde ir para ver una referencia cruzada a ese versículo que hace más profundo tu entendimiento de la palabra. Entonces estudien esos capítulos para la próxima semana. Si pueden añadirle Hebreos 9 también sería bueno que lo estudiaran. Hebreos capítulo 9. El tabernáculo. ¿Cuál es la definición de tabernáculo? ¿Qué es lo que usted se imagina cuando escucha la palabra tabernáculo? Tabernáculo es un término bíblico utilizado para referirse a una residencia, una habitación, una tienda de campaña también. ¿Sí? Entonces tabernáculo es una residencia, habitación, o puede ser hasta una tienda de campaña. En la Biblia se usa principalmente para referirse al lugar donde la presencia de Dios reposaba y se manifestaba. La palabra tabernáculo se usa más propiamente en el Antiguo Testamento para hablar del lugar donde Dios habitaba, donde Dios reposaba, donde Dios se manifestaba. Y en este curso le vamos a llamar tabernáculo de Moisés, porque fue él quien recibió las instrucciones necesarias y dirigió su construcción. Mientras Dios le daba la revelación del tabernáculo a Moisés, Israel, el pueblo recién libertado por Dios, se encontraba al pie del monte Sinaí, haciendo ¿qué, hermanos? Mientras Dios le daba el modelo del tabernáculo a Moisés, ahí en la cima de la montaña, ¿qué era lo que estaba haciendo Israel en ese momento al pie del monte? Prevaricando, fabricando un becerro de oro y adorándolo. Y dice la palabra que el pueblo se hizo fiesta y cayeron en pecado. Se fijan, mientras Dios le está dando el diseño a Moisés del tabernáculo, el pueblo de Dios está pecando. ¿No es así? Si Dios conocía la dureza del corazón de ese pueblo, ¿por qué prosiguió dándole a Moisés el diseño de un lugar para habitar en medio de gente que todo el tiempo se estaba desviando? Él sabía que Israel, lejos de ser grande y obediente, debía cambiar sus caminos. Por eso Dios, se acerca a ellos. Hay personas que se marginan a sí mismas de las cosas de Dios, se alejan de Dios, porque piensan que no dan la talla de lo que el Señor requiere. No, yo ya no voy, yo ya no sigo porque yo no cambio, yo soy malo. Y Dios no se merece eso, y se marginan las personas. Pero al estudiar, esa es una de las grandes bendiciones de estudiar el tabernáculo de Moisés, nos encontramos que hay esperanza para aquellos de nosotros que tenemos dificultades, debilidades, deficiencias.
Al estudiar el tema del tabernáculo, encontramos que Dios fue el que lo proveyó. No porque el pueblo fuera santo, sino porque el pueblo necesitaba ser santo. No porque ellos fueran personas con una vida recta, sino por la necesidad que tenían de llevar una vida recta. En Él encontramos revelada una meta gloriosa, pero también hallamos los pasos y los medios para llegar a esa meta. ¿Entendieron lo que acabo de decir? El tabernáculo nos da esperanza porque nos muestra que Dios no dio el diseño porque nosotros fuéramos perfectos, sino porque no lo somos y necesitamos serlo. El tabernáculo nos provee de un camino para llegar a ser santos, a ser como Dios quiere que seamos. El tabernáculo es una manifestación de la gracia de Dios, que sabe que nosotros no podemos, pero Él viene a hacer esa obra en nosotros, por su amor, por su misericordia. Dice Éxodo 33:11, búsquelo conmigo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos aquí dos cosas. Moisés tenía una relación con Dios muy estrecha, muy íntima, ¿verdad? Pero ¿quién más estaba siempre cerca del tabernáculo? Josué. Cuando ellos se acercaban al tabernáculo con la actitud correcta de corazón, algo sucedía en su vida. Josué fue uno de los que entró en la tierra prometida. ¿Quién fue el segundo también que entró en la tierra prometida? Caleb, ¿verdad? Todos los demás murieron en el desierto. ¿Por qué Josué entró a la tierra prometida? Porque Dios encontró en Josué un espíritu diferente. ¿Cuál fue la razón de que Josué tuviera ese espíritu diferente? El Espíritu Santo testifica que él, como lo acabamos de leer en Éxodo 33, él no se apartaba del tabernáculo donde el gran Dios de Israel se manifestaba. Todos en Israel tenían la misma oportunidad de acercarse al tabernáculo, ya que este fue colocado en el centro del campamento. Nadie podía decir que no tenía oportunidad de obtener respuesta para su condición. La diferencia era que solo aquellos que se acercaran experimentarían cambios en su vida. Algo fue operado en el interior de Josué, quien llegó a ser cambiado en la presencia de Dios. El tabernáculo fue parte de la respuesta que Dios dio a Israel para superar su condición pecaminosa. Y la diferencia también el día de hoy entre las personas que consiguen heredar las promesas de Dios, no es que sean mejores, no es que sean más buenas, no es que ya sean más santas, no, es que son igual que tú, pero han decidido acercarse al Señor. Y es Dios quien nos cambia. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él sabía que nosotros no podíamos. Y el tabernáculo manifiesta esta gracia. Al tabernáculo también se le llama el santuario. Amén. Al tabernáculo también se le llama el santuario. Cuando usted escucha la palabra santuario, ¿qué se imagina? Luego suenan campanas en su cabeza, ¿verdad? Tin, ton. Santuario. Así es, pero el santuario habla del tabernáculo. Los componentes del tabernáculo de Moisés son descritos en esos capítulos que ya les hablé de Éxodo, del 24 al 30. En esa descripción se nos dice que el tabernáculo está formado de 3 partes principales. Y estas 3 partes, yo creo que la mayoría se las sabe. Si usted no sabe cuáles son estas 3 partes principales, hoy las va a aprender. Son el atrio que le podemos llamar el patio, pero era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Otro término escritural para referirse al tabernáculo es santuario. Amén. No obstante, en algunos lugares de la Escritura encontraremos que tanto tabernáculo como santuario se refiere únicamente al lugar santo y al lugar santísimo, es decir, a la tienda cubierta de pieles. Y hay que leer para esto Hebreos 9, como ya les pedí.
y vamos a ver algunas características del santuario de Dios. Leímos un poco de Hebreos 9 en aquella predicación que hablé de la vara, de la ley y de el maná, ¿se acuerdan? Lo leímos un poco y leímos solamente la parte que habla de la urna o el arca del pacto, pero ahí se describen estos tres lugares del tabernáculo. Entonces se le llama tabernáculo a eso que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en muchos lugares de la escritura, cuando se dice tabernáculo, santuario, en realidad el Señor está hablando de aquellas parte más íntima que estaba cubierta por pieles de delfín y otros materiales, donde estaban los muebles, ¿verdad? Que el Señor le había dado a Moisés. ¿Qué es el santuario? ¿Qué es el tabernáculo? Es un lugar de santidad. Si usted va a apuntar, apunte esto. El tabernáculo de Dios, el santuario, es un lugar de santidad. Es un lugar de santidad. El atrio del tabernáculo estaba abierto para todos los hijos de Israel. Cualquier israelita podía entrar al atrio. Amén. Después vamos a ver un poco más los detalles de cómo estaba cada lugar, cada altar, el lavacro, etcétera y tal. Todo Israel podía entrar al atrio, pero para entrar al lugar santo había más restricción. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, que es la segunda etapa, ¿verdad? El lugar santísimo, que puede llamarse también el santo de los santos, se le llama así, lugar santísimo o el santo de los santos, era el lugar más santo. A él solo podía entrar una persona. ¿Quién era? El sumo sacerdote. Solamente él, nadie más. El santuario es un lugar que manifiesta la santidad del Señor. Vamos a Ezequiel 37:28, por favor. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué era lo que santificaba a la nación? Era su santuario. Amén. Era su santuario. Así como el grado de separación que hemos alcanzado, la santidad del Señor en nosotros es como un termómetro que nos indica en qué lugar espiritual del tabernáculo de Moisés nos hallamos. Lo explico rápidamente. Depende de la santidad a la que hemos llegado el día de hoy. Podemos decir, tal vez yo estoy todavía en los atrios. Ya estoy en el lugar santo. Ya estoy viviendo en una etapa donde estoy en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Son etapas de santificación en nuestra vida espiritual. Amén. Y depende de cómo estemos en nuestra santidad. Ahora recuerde, la santidad no es algo que se fabrica, la santidad es un caminar con Dios. Amén. Y la santidad no se presume, no se ostenta. De hecho, alguien que realmente está siendo santificado ni siquiera se cree santo. Ni siquiera dice, no, yo soy... No. El que diga, no, yo ya soy santo, es aquel fariseo que estaba allí diciendo que, sintiéndose el gran pavo real y comparándose con el publicano que estaba a la puerta. Pero sí estamos hablando de que son niveles, es un termómetro el tabernáculo de saber en qué lugar estamos viviendo el día de hoy. Es un lugar de santidad, también es un lugar de gloria y de poder. Es un lugar de gloria y de poder. Anote este versículo, no lo busques, Salmo 96:6. Salmo 96:6 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. ¿Qué es lo que hay en su santuario? Poder y gloria. Poder y gloria. El salmista escribió acerca del santuario esto: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, porque en él se manifiesta la presencia. La presencia manifiesta de Dios. Podemos llegar a ser canales de la gloria y del poder de Dios en la medida que seamos su morada. Amén. En la medida que lleguemos a ser la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios, se llegará a manifestar en nuestra vida su poder y su gloria. Entonces es un lugar de gloria y de poder el tabernáculo. Es un lugar también de sacrificio, apúntele. Es un lugar de sacrificio. Vamos a 1 de Crónicas 22:19.
Y dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Entonces aquí el rey David le está diciendo a su hijo y a la nación: poned vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová. El santuario, hermanos, lejos de manifestar una vida descuidada e irresponsable, es un lugar de sacrificio. Es un lugar de sacrificio. Algunos cristianos quieren hacer de las suyas con la excusa de que yo soy hijo del rey. Yo soy hijo del rey. A mí no me tienes que decir que tengo que vivir así o ser así. Yo soy hijo del rey. Sin embargo, los israelitas entendían lo que era llevar víctimas al altar de la casa del Señor. Necesitamos entender esto. Al tabernáculo se iba con víctimas, y estas víctimas iban a ser inmoladas. Iba a haber derramamiento de sangre. Y Dios quiere que nosotros también lo comprendamos. Si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida y otras cosas más, ¿cómo podemos esperar que el Señor nos cambie interiormente? Hay muchos que quieren y desean que Dios los cambie, pero no están dispuestos a hacer sacrificio. Y escúchame, ¿quieres ser la habitación de Dios? En la habitación de Dios siempre hay sacrificio. En el tabernáculo de Dios siempre habrá sacrificio. ¿Quieres convertirte en morada de Dios? Tendrá que haber sacrificio en tu vida. ¿No hay sacrificio en tu vida? Tú no llegarás nunca, ni yo llegaré a ser la habitación de Dios. El tabernáculo es un lugar de sacrificio. ¿Qué es lo que representa el tabernáculo? Representa varias cosas. Apunte allí. ¿Qué representa el tabernáculo? El tabernáculo de Moisés en realidad no era el tabernáculo original o el tabernáculo verdadero, porque este tabernáculo era una figura, era una sombra de un tabernáculo celestial. Acompáñame a Hebreos 9, lo voy a estudiar después, pero vamos a leer 9 versículos tal vez de Hebreos 9. Dice Hebreos 9, versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, ¿qué era el tabernáculo de Moisés? Símbolo. Amén. Solamente nos mostraba un camino que alguien iría a abrir para que entráramos al Santísimo, al Santo de los Santos. ¿Qué es el Santo de los Santos? Donde la presencia de Dios está. Entonces todo el tabernáculo de Moisés era un simbolismo profundo. Entonces una figura o símbolo es algo formado de acuerdo a un patrón. El verdadero santuario es el celestial, como dice el escritor de Hebreos. Apunte solamente esta porción, Hebreos 8. Bueno, lo tenemos ahí, Hebreos 8, 1 y 2.
Dice allí: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. En el tabernáculo de Moisés había un sumo sacerdote humano, pero estamos hablando de un sumo sacerdote que es superior, porque ese sumo sacerdote del cual hablamos, Jesús el Cristo, es sacerdote del santuario que Dios hizo y no el hombre. O sea que hay un santuario en los cielos que Dios hizo. Amén. Al ser una sombra, el tabernáculo de Moisés, este tiene enseñanzas espirituales para nuestras vidas, y vamos a ver algunas que representa, algunas de las enseñanzas. El tabernáculo de Moisés nos enseña que es una morada temporal. Póngale allí: una morada temporal, es una de las características del tabernáculo. Entonces, este tabernáculo se movía por el desierto con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Israel estuvo caminando por 40 años por un desierto, ¿se acuerda usted? ¿Cuándo se movían? Cuando la nube se movía. ¿Qué era lo que debían de hacer los levitas? Levantar todo el tabernáculo, y era una tarea muy ardua. El peso, después vamos a ver cuánto pesaba cada cosa. Eran piezas de kilos y kilos de plata, de bronce, y traves de madera y pieles gigantescas, y era mucho trabajo. Se levantaba el tabernáculo, se guardaba, y había, escúchenme, no era nada más de que jálate esto y agárralo y aviéntalo. Había un ritual. De hecho, los muebles se tenían que tapar con pieles de púrpura, y no lo podían ver las personas antes de salir del lugar santo y santísimo. Entonces se hacía todo esto, se levantaba y caminaban hacia el punto donde Dios los iba a guiar, y cuando la nube se detenían y levantaban otra vez el tabernáculo, y la gente levantaba sus tiendas, y podía durar un día la nube quieta, y si al otro día se movía, tenían que hacer otra vez todo el proceso. Así que todos pensaban: Señor, que dure esta nube un mes por lo menos aquí, ¿verdad? ¿De qué nos habla eso? Esto nos habla de tener disposición para movernos a donde el Señor nos indique. Alguien diga amén. Por lo general, al pensar acerca de cambios que puedan ocurrir en nuestra vida, cambios tal vez geográficos, que Dios nos quiera mover a otro lugar, o cambios laborales, cambiar de trabajo, etcétera, solemos condicionar al Señor según nuestros deseos, porque a la carne le gusta la comodidad. No nos gusta ser nómadas, nos gusta ser sedentarios. También existe la actitud de conformarnos o ser conformistas con lo que ya conocemos, sin querer avanzar más para acercarnos al corazón de Dios. La morada de Dios está dispuesta a ir donde Él quiera. Estábamos platicando con unos pastores el día de ayer en la mañana, estábamos en una reunión de pastores, y me preguntaron: ¿cuánto tiempo duraste en Brasil? Y les platicamos: 8 años. Y dice: ¿y te querías regresar o te querías quedar? Le dije, me quedé así con la pregunta en la cabeza, porque por un lado sí sentía yo que si me quedaba un año más ya no volvía a México, pero por otro lado también tenía ganas de volver a mi patria. Y la verdad es que no sé la respuesta, porque por un lado me quería quedar y por otro lado me quería ir. Pero muchas veces el no querer movernos es porque estamos ya acomodados, y una de las razones por las cuales yo no me hubiera querido mover de Brasil era porque ya había logrado aprender el idioma después de tantos años, había logrado tener ya una comunidad de amigos, había logrado establecer un ministerio, un caminar ya con un grupo de personas, y ya había recorrido muchos lugares del país, y ya estaba la cosa un poco más fácil para mi vida, ¿me explico? Me había acomodado. Y fue algo que me dijo un día mi líder: es tiempo de que te regreses. Y le dije: ¿por qué? Porque ya te acomodaste. Y no es que estuviera de flojo, pero ya te acomodaste. Cuando nos acomodamos, dejamos de soñar, dejamos de tener aquel impulso, aquella garra y decir: yo puedo, y en Cristo, ¿verdad? Yo tengo que conseguir, yo tengo que alcanzar. Y el Señor nos mueve para que no nos acomodemos, sino que sigamos dependiendo de Él
y sigamos caminando de gloria en gloria. Entonces, una manifestación del tabernáculo es que es una morada temporal. Y Cristo, Él lo mostró. La vida de Cristo y su ministerio mostraron esto. Cuando Jesús vino y desarrolló su ministerio, siguió cierto orden en su caminata. La palabra dice que Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él no hizo una propiedad para quedarse allí. Él iba a donde el Señor lo movía y se quedaba donde fuera, y a veces se quedaba en campo abierto. Amén. Tanto es así que el apóstol Juan escribió referente a Él. Juan 1:14, acompáñenme, Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? Amén. Fue hecho carne. ¿Y cómo dice? ¿Y qué? Habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. ¿Qué es lo que hay en el tabernáculo? Gloria y poder. Amén. Entonces el verbo habitó y vimos la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hay en el tabernáculo? Hay gracia y hay verdad. Jesús fue el tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Sabe cómo está esta palabra habitó en el griego? No está escrito habitó, dice: y aquel verbo tabernaculó entre los hombres. Si yo fuera usted, me hubiera caído de la silla. Pero como que ustedes ya lo saben todo, yo soy el que estoy aquí enseñando cosas que ya saben. Jesús se hizo un tabernáculo entre los hombres, porque el tabernáculo significa Emmanuel, Dios con nosotros. Juan dice que el verbo fue hecho carne y habitó, o traducido literalmente tabernaculó entre nosotros, es decir, siguió el camino del tabernáculo entre nosotros. La razón de esto es que Él llegó a ser una morada de Dios en medio de su pueblo. Jesús era la habitación de Dios en la tierra, era el mismo Dios. Ahora el tabernáculo habla de todo esto, pero también habla de nosotros. Es la vida del creyente. Como es de esperarse, el tabernáculo también representa a los cristianos. Amén. Pues si Cristo es nuestro patrón y Él siguió el diseño del tabernáculo en su vida y ministerio, nosotros también hemos de seguirlo. Además, no podemos estudiarlo pensando únicamente en que era una tienda de campaña, porque nosotros somos ¿qué del Espíritu? Somos templo. Somos tabernáculo del Espíritu Santo. En ese estudio aprenderemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Si somos su morada, el Señor, ¿qué es lo que Dios pidió que se pusiera en el tabernáculo? Ciertos muebles, ¿verdad? Y Dios dijo: este mueble, la mesa del pan de la proposición, la van a poner de este lado. El candelero lo van a poner aquí. El altar del incienso en este lugar. El lavacro va a estar aquí. El altar de bronce va a estar acá. Y los instrumentos, los utensilios van a estar así, de esta forma. Dios dio una orden de dónde colocar cada cosa. Amén. Y si somos el tabernáculo de Dios, entonces el Señor ubicará los muebles en nuestras vidas de la forma como a Él le gusta. Por eso en el tabernáculo hallamos también una revelación de la vida crucificada. Eso lo debiera apuntar. En el tabernáculo hallamos también una revelación de la vida crucificada, la vida de abnegación, que cede sus derechos para dejar que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. ¿Sabe cómo están los muebles en mi casa? ¿Cómo están ubicados? Usted podrá pensar de la forma que te gusta. No, de la forma que le gusta a mi mujer. En serio. Todo está en el lugar que mi esposa quiere. ¿Por qué? Porque mi esposa es ama y señora de su hogar. Y lo digo en serio. Ella es la que habita ahí todo el tiempo. Es la que administra mi casa. Y yo soy el esposo y todo, pero en realidad me gusta como acomoda también ella, ¿no? Tiene lógica, tiene todo. Pero si vamos a hacer la casa, ¿cuántos se van a casar con Cristo? ¿Cuántos quieren ser la esposa de Cristo? ¿Verdad? Vamos a dejar que Él ordene nuestra vida
que Él ordene nuestra casa. Él va a poner los muebles. Él va a ordenar nuestra vida de la forma que a Él le guste. Y por eso algunas personas no entienden que la vida cristiana es una vida también que empieza a vivir abnegación, sacrificio, donde nos empezamos a despojar de nuestros gustos, pretensiones, sueños y deseos, y empezamos a ser conformados al sueño, patrón y deseo de Dios. Y entonces empezamos a sufrir, porque Dios empieza a cambiar las cosas, empieza a decir, esto está en desorden, aquí no va esto, aquí va, esto va acá. Esto hay que desecharlo, no me gusta. Esto no tiene valor, deséchalo. Ahora necesitas adquirir esto en tu vida y necesitas pagar un precio. Y el cristiano empieza a sufrir. Muchos que han dejado la senda y el camino, ¿saben por qué se han ido? No porque la iglesia esté fea, no porque la predicación no sea buena, no porque sean los hermanos feos y mala onda. Se van porque no quieren que Dios ordene sus vidas a la forma que Dios desea. No quieren obedecer, no les gusta, han vivido siempre en el control de sus propias vidas. ¿Me doy a entender? ¿De qué es sombra el tabernáculo? De la iglesia también, la iglesia. La iglesia del Señor Jesús Cristo, que es su cuerpo, también está representada en el tabernáculo. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia del Dios viviente como la casa de Dios. Eso se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Le dice, te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia de Dios es la casa de Dios. Hermanos, ahorita estamos en la casa de Dios. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Escuchando cómo Dios quiere poner los muebles en su casa. Amén. Así como Moisés recibió la instrucción de edificar el tabernáculo con todas sus cosas conforme al modelo que se le mostró. Hebreos 8:5 dice que Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Apunte ahí, Hebreos 8:5. El Señor instruyó a sus discípulos a enseñar a guardar todas las cosas que Él mandó. Eso está en Mateo 28:20. Él les dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Amén. Entonces, los discípulos, ¿quiénes fueron? Fueron las columnas de la iglesia, fueron los que fundaron la iglesia, establecieron la doctrina. Dice la palabra que crecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ellos establecieron la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? La forma que debe vivir la iglesia. ¿Y qué les dijo Jesús a los discípulos? Enseñen a la gente, a los discípulos que van a encontrar, a los dignos, a guardar todas las cosas que les mandé. Amén. ¿A fin de qué? De que los discípulos edificaran su iglesia. Se lo dijo a Pedro, Mateo 16:18. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La revelación de que Jesús es el Cristo. Edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que Él hará que su iglesia crezca conforme a sus patrones y no a los patrones del hombre. Porque la iglesia no es una institución de origen humano. Alguien tiene que escuchar bien esto. La iglesia no es una institución de origen o de orden humano, sino que fue planificada desde el cielo. Acerca de edificar la casa del Señor, así como cualquier cosa en nuestra vida, el Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, vamos al Salmo 127, por favor. Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué? Vela la guardia, vela el centinela. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando el Señor, hermanos, edifica su casa, la iglesia, recibimos gracia para hacer las cosas. A pesar de cualquier dificultad, recibimos gracia. ¿Qué es gracia? Ayuda de Dios. Para ello necesitamos seguir el patrón del Señor, y hemos hablado un poco de esto en el tema del orden de Dios. Hablamos del orden de Dios para los padres, para los hijos,
Amén. Para la esposa, para el esposo. Pero necesitamos seguir el patrón de Dios. Por tanto, así como Dios llamó a hombres y a mujeres y los llenó de su espíritu para capacitarlos en la construcción del tabernáculo, y ahí apunte esta porción, Éxodo 31, del 1 al 6, Dios le dijo a Moisés: he puesto de mi espíritu a Oleab, y hay otro nombre, se me olvidó ahorita el nombre, son dos nombres. Dice la palabra, les di ese don de hacer trabajo en piedra, de hacer trabajo en oro, en plata, etcétera y tal, de hacer pinturas, de trabajar los bordados. O sea, eran gente muy buena que Dios le dio el don, ¿verdad? Entonces Dios capacitó a esas personas para construir los muebles, para tejer las pieles, para labrar las maderas y todo esto. También Él está llamando a personas el día de hoy cuyas vidas sean un tabernáculo, una morada de Dios, a fin de capacitarlos y ungirlos para edificar su iglesia. Y hermanos, ustedes son estos. Yo quiero ser esta persona, y yo quiero que usted también entienda que usted es llamado a edificar la casa de Dios, y Dios quiere llenarlo de su espíritu y de su capacidad para ser hábil en edificar la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. De esta forma, la belleza que la iglesia refleje no será externa, hermanos. Yo he estado, he recorrido muchas naciones, pero he llegado a la fachada de algunas iglesias impresionantes, lindas, hermosas, con materiales preciosos, su jardín, su estacionamiento, y luego entras y parece, está mejor que cualquier auditorio que haga el gobierno. La decoración, las butacas acolchonadas, alfombra, el audio de la mejor calidad, de las mejores marcas y todo. Pero cuando empieza el culto te das cuenta que no hay nada. Todo es cáscara o cascarón. Hay performance, hay show, hay luces, hay espectáculo, pero no hay gloria, no hay poder. La belleza que la iglesia refleje no será externa, como la arquitectura de un edificio, sino que será una belleza interna, por la hermosura de Cristo dentro de ella. Esto atraerá verdaderamente a los necesitados al Señor. Amén. Hay dos cosas que hoy creo que resaltan a nuestra vista. El tabernáculo era algo que se movía cuando Dios quería que se moviera. El tabernáculo estaba ordenado, los muebles estaban ordenados al gusto de Dios. El tabernáculo reflejaba la gloria y el poder de Dios de dentro a afuera. Y así como Josué, el tabernáculo cambió su vida para poder poseer la tierra prometida. Cerremos nuestros ojos. Padre, queremos movernos hacia donde tú te mueves, y queremos estar dispuestos, Señor, a salir de nuestro confort, a salir de nuestro ambiente de seguridad, si es necesario, para seguir la nube de tu presencia. Señor, y así como el tabernáculo tenía muebles ordenados a la forma que tú querías, ordena nuestra vida, Señor, y establece tu orden divino dentro de nosotros y dentro de la iglesia. Señor, tú ungiste a personas para que fueran capaces de elaborar los muebles del tabernáculo. Capacítanos para edificar la iglesia en este tiempo, Señor, conforme al modelo celestial. Oh Señor, el tabernáculo reflejaba la gloria del Altísimo, el poder, la gloria, la verdad y la gracia. Señor, que nuestras vidas también manifiesten tu poder, tu gloria, tu gracia y tu verdad al mundo. Señor, por estar siempre cerca del tabernáculo, Josué fue solamente uno de dos que pudieron entrar a la tierra prometida, porque su ser
fue cambiado por tu presencia. Que nosotros también nos convirtamos en tu morada para poder poseer las promesas que tú tienes para tu pueblo. Señor, enséñanos en este tiempo, como dice tu palabra en 1 Timoteo 3:15. Enséñanos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.